El paciente típico, entonces, con esta complicación, ya hemos dicho, ¿no? Es un anciano con antecedentes de diabetes de tipo 2 que tiene unas semanas de evolución, de ir descompensándose. Este es un paciente que normalmente tiene los síntomas de la diabetes, pues, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia, pero que se van acentuando, ¿no? Las últimas semanas se van acentuando con mayor poliuria, mayor polidipsia. Entonces va perdiendo líquido, pero también va tomando, ¿no es cierto? Va ingiriendo mayor cantidad de líquido, así que va arrastrando su sintomatología por unas semanas, vean, pérdida de peso, hasta que se va deteriorando cada vez más, ¿no es cierto? Ya deja de ingerir la cantidad adecuada de líquidos, disminución de la ingestión oral, se va deshidratando más, ¿no? Entonces va comprometiendo su estado general. Ya no come, ya no toma líquidos, está decaído, postrado a veces en la cama, ¿no? Y finalmente llegando a un compromiso del estado mental, con confusión, letargo y finalmente coma, ¿no? Puede estar el paciente coma profundo, sin respuesta. Entonces es la evolución natural, ¿no? De lo que sucede. Esto sucede, verán, en varios días o algunas semanas de evolución. Lo contrario de lo que veíamos en la cetoacidosis diabética, que se descompensa rápidamente, en pocos días, ¿no es cierto? 2 o 3 días se descompensa el paciente. En cambio, este no, es más lento, más progresivo. Y al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Paciente profundamente deshidratado, ¿no? Ha tenido varios días, semanas de perder líquido por vía urinaria. Hay hiperosmolaridad plasmática. Esto ya medido por el laboratorio, ¿no? Paciente con compromiso hemodinámico, obviamente por deshidratación severa, va a estar hipotenso o prácticamente choqueado, ¿no? Cuando llega a la emergencia. Con taquicardia y trastorno del estado mental, pues, ¿no? Eso es lo característico. A diferencia de la cetoacidosis diabética, en el estado hiperosmolar no hay náuseas ni vómitos, vean ustedes. ¿No? Puede haber, pero es menos frecuente, ¿no? Porque es un paciente que está deprimido neurológicamente, ¿no? Entonces no hay náuseas, no hay vómitos, tampoco hay dolor abdominal como había en la cetoacidosis diabética. Y tampoco tenemos la respiración de Kussmaul. Entonces, con estos datos podemos diferenciar clínicamente entre una y otra complicación, ¿no? Lo mismo que en la cetoacidosis diabética, hay el antecedente de ser desencadenado o precipitada la descompensación por alguna enfermedad concurrente, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, ¿no? Algún proceso infeccioso grave con sepsis, puede ser una neumonía, etcétera, ¿no? Entonces, para la deshidratación puede contribuir, ¿no? La dificultad para consumir líquidos. En este caso, por nada, por intolerancia a la vía oral, por deterioro neurológico, o un paciente que está internado, pónganse en un hospital y que no recibe la suficiente hidratación por vía endovenosa, ¿no? Puede suceder. Entonces, igual, hay el antecedente de descompensación por alguna causa que tenemos que investigar, ¿no? Lo mismo que en la cetoacidosis diabética, ¿no? Antecedentes tenemos que buscar. Además, estos pacientes ya son de la tercera edad, son ancianos, entonces tienen alguna enfermedad intercurrente, cardiovascular, respiratoria, ¿no? Tienen algún proceso, una enfermedad de base, la mayor parte de las veces. En cuanto a la fisiopatología, entonces en la diabetes de tipo 2 hay una secreción de insulina, aunque disminuida, pero hay, ¿cierto? Una cantidad de insulina. Por eso ahí decimos un déficit relativo de insulina.
más el aporte insuficiente de líquidos. Se sube la glicemia, hay poliuria, no puede compensar la pérdida de líquidos, se va a ir deshidratando progresivamente, ¿no? Todo esto contribuye a que también se produzca un incremento en la producción de glucosa por parte del hígado. Entonces, vean, se convierte en un ciclo vicioso, ¿no? Sí. Mayor hiperglicemia, mayor poliuria, más déficit de insulina, más déficit de agua. Entonces, es un ciclo vicioso, ¿no? Se va incrementando progresivamente la glicemia. Entonces, por eso es que llega a niveles altos, ¿no es cierto? 600, 800, 1000 o más de glicemia en estos pacientes. Entonces, la diuresis osmótica por esa hiperglicemia tan grande contribuye mucho a la disminución del volumen y a la deshidratación. Por eso estos pacientes están severamente deshidratados, más que en la cetoacidosis diabética, ¿no? Y aquí no hay cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad mínima, aunque sea de insulina, pero hay. Entonces hay un metabolismo de la glucosa. Laboratorialmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hiperglicemia, obviamente, ¿no? Vean, puede ser superior a 1000. Puede ser, tantas veces hemos visto, ¿no? Pero puede estar. Normalmente es 600, 800, las glicemias con las que. Obviamente eso incrementa la osmolaridad plasmática, mayor a 350 milimoles. La deshidratación ocasiona un fallo renal, ¿no? Renal, incremento de la urea, de la creatinina. El sodio, vean, puede estar normal o ligeramente bajo, o bajo. No hay acidosis, no hay cuerpos cetónicos, o en algunos casos podría haber, ¿no? Pero no como una cetoacidosis diabética. Eso es lo más importante en los estudios de laboratorio. Obviamente hay que hacer otros estudios, ver el hemograma, si está infeccioso, no está infeccioso, seguramente el hematocrito va a estar alto, ¿no es cierto? Habrá que hacer una radiografía del tórax, un examen de orina, buscando alguna otra patología, ¿no? Infecciosa, una neumonía, una infección urinaria. Como hay compromiso mental, el paciente está inconsciente, entonces es necesario hacer una tomografía de cráneo también, ¿no? Puede ser solo por el coma hiperglicémico, o podría tener algún accidente cerebrovascular, ¿no? Se ve isquémico o hemorrágico, podría tener además. Entonces hay que buscar, hay que hacer todos esos estudios complementarios. Bien, entonces hecho el diagnóstico, lo mismo que en la cetoacidosis diabética, es la misma secuencia de intervenciones que se tiene que hacer. Primero, reposición de volumen, hidratar al paciente, ¿no? Entonces, la cantidad igual, el primer aporte de líquidos es similar, 1 a 3 litros de solución fisiológica en las primeras 2 a 3 horas, bolos de 1 a 3 litros en las primeras horas. Ya hemos dicho, no, después de eso es mejor bajar la concentración de sodio, ¿no? en la solución, porque aportar mucho sodio nos va a llevar a una hipernatremia. Eso también incrementa la diuresis osmótica, nos puede ocasionar una sobrecarga de sodio. La siguiente solución es entonces una solución al 0,45%, ¿no? Para no sobrepasarnos con el sodio. El déficit total de agua que tienen estos pacientes es entre 9 a 10 litros, lo que tenemos que reponer. No le vamos a reponer de golpe, ¿no es cierto? Entonces más gradual la reposición. Vean, entre 24 a 48 horas tenemos para reponer este déficit total de litros. Son 9 a 10 litros, obviamente unos 2 días, ¿no es cierto? Vamos a terminar reponiendo 4 o 5 litros por día. Entonces, equivale más o menos a 200 a 300 ml por hora. Lo mismo,
tenemos que reponer potasio. ¿Ya? Pero tenemos que dosificar electrolitos, ¿no es cierto? Ionograma y ver cómo está el potasio. Entonces, dependiendo del valor, vamos a reponer también el potasio después de la hidratación. Si hay trastornos de otros electrolitos como el magnesio, por ejemplo, igual hay que corregir. Entonces, hidratación, deposición de potasio y después recién viene la insulina. Solo reponiendo 4 o 5 litros de agua, esa glicemia seguro va a bajar. ¿Ya? Entonces ya después de ello podemos administrar la insulina. La dosis es similar que en la cetoacidosis diabética. Un bolo inicial de 0.1 unidades por kilogramo de peso, ¿no? Inicial. O sea, hay que darle, si tiene 70 kilogramos, 7 unidades de insulina de inicio. Y después se mantiene un goteo de 7 unidades, igual a 0.1 unidades por kilogramo de peso por hora. Un goteo de 7 unidades por hora. Y vamos controlando la glicemia cada hora, cada 2 horas, y vemos cómo se va controlando la glucosa, ¿no? Si no desciende, vamos a multiplicar la dosis, ¿no? Si no baja la glicemia, vamos a aumentar a 14 unidades y vamos controlando. Y si va disminuyendo la glicemia, vamos bajando también la dosis de insulina, ¿no? Entonces, esa es la manera de utilizar. Insulina cristalina. Esto es una bomba de infusión. Bien. Lo mismo que en la cetoacidosis diabética. Cuando hemos descendido la glucosa a 250 miligramos o menos, ya hay que introducir glucosa en la solución parenteral, ¿ya? Para evitar la hipoglicemia. Y para que la glucosa con la insulina vayan ingresando a la célula, ¿no? Y se vaya utilizando como energético a la glucosa. Bien. ¿Qué más? Ya al segundo o tercer día, cuando se ha controlado la glicemia, entonces podemos dejar insulina de acción prolongada, de acción intermedia, ya una dosis, 2 dosis en el día nada más. El manejo de las insulinas lo vamos a ver con más detalle y más detenidamente en la práctica, ¿no? Va a haber una práctica de antidiabéticos orales y la otra práctica de insulina, ¿ya? De tipos de insulina, todo aquello, indicaciones, cuantificaciones, todo aquello van a revisar. No son dos prácticas importantes esas, antidiabéticos orales e insulina. Paralelamente tenemos que tratar enfermedades intercurrentes, ¿no es cierto? Buscar si hay un proceso infeccioso, hay que dar antibióticos para combatir la infección, si hay una neumonía, una infección urinaria, etc., ¿no? Problemas cardiovasculares, lo mismo, un infarto, una hipertensión arterial, tenemos que controlar lo que hay, ¿no? Entonces, decíamos, entre las dos complicaciones, la que tiene más mortalidad es esta, ¿no? Porque hay mayor compromiso en el estado hemodinámico, son pacientes más delicados porque son ancianos, la mayoría tiene enfermedades intercurrentes, entonces la mortalidad es mayor en estos pacientes que en la cetoacidosis diabética. Bien, ¿alguna pregunta sobre las complicaciones agudas? Esas son las complicaciones agudas de la diabetes. Luego tenemos las complicaciones crónicas, entonces. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, ¿cómo se clasifican las complicaciones crónicas? Micro y macro. Microvasculares, macrovasculares y otro tipo de complicaciones. Entonces es la clasificación gruesa, microvascular y macrovascular. Las microvasculares, a su vez, tenemos complicaciones oculares, entre ellas está la retinopatía diabética,
las neuropatías, la neuropatía diabética y la nefropatía. Son las complicaciones microvasculares, son la retinopatía diabética, la neuropatía y la nefropatía diabética. ¿Ya? Las tres son las complicaciones microvasculares. Luego tenemos las macrovasculares. Ahí está la arteriopatía coronaria, la enfermedad vascular periférica, el pie diabético y todo eso, y la enfermedad vascular cerebral, accidente cerebrovascular, infarto cerebral, hemorragia cerebral. Entonces estas son las macrovasculares. Y las otras complicaciones, entonces vean, tenemos a nivel del tubo digestivo, por ejemplo, la gastropatía diabética, es frecuente. Progresos geniturinarios, neuropatías, disfunción sexual, también son complicaciones de la diabetes. Procesos dermatológicos, a nivel de piel, también. Infecciones, ¿no? A todo nivel, predispone la diabetes a las infecciones. Algunas son frecuentes, las urinarias, las respiratorias, y ahora en nuestro medio la asociación con tuberculosis, por ejemplo, es frecuente, diabetes con tuberculosis. A nivel ocular, además de la retinopatía, vean cataratas, glaucoma, por la misma enfermedad o por el tratamiento para la retinopatía pueden haber estas complicaciones. Enfermedad periodontal, hipoacusia, es multisistémica, pues, ¿no? Cualquier órgano se puede complicar. Bien, las que vamos a ver son estas, ¿no? Microvasculares y macrovasculares. Antes de entrar en ellas, hay que mencionar por qué se producen las complicaciones crónicas. Está demostrado que el mantenimiento de las glicemias altas, la hiperglicemia, es el principal factor para que aparezcan complicaciones crónicas. Entonces, para la prevención de estas complicaciones, lo más importante es mantener glicemias lo más dentro de lo normal posible. De esa manera vamos a evitar o vamos a demorar la aparición de las complicaciones crónicas. Entonces, el control de la glicemia y las complicaciones está estudiado y está demostrado. Estos estudios los tienen en el libro, ¿no es cierto? El estudio de diabetes y las complicaciones. Vean ustedes. En cuanto a la diabetes de tipo 1, son estudios con grandes grupos de pacientes, ¿no? Se ha demostrado que la reducción de la hiperglicemia crónica puede evitar muchas complicaciones tempranas de la diabetes mellitus de tipo 1. En ambos tipos de diabetes hay estas complicaciones crónicas. Entonces, en el estudio sobre diabetes de tipo 1 se ha demostrado que el control de la hiperglicemia evita la aparición de estas complicaciones de manera temprana. Y el otro estudio es sobre la diabetes de tipo 2, similar a este. También, vean ustedes, se ha demostrado que un control glicémico intensivo, un diagnóstico precoz de la enfermedad y control estricto de la presión alta en la diabetes de tipo 2 evita o retrasa la aparición de complicaciones. Entonces, la diabetes de tipo 2 está asociada frecuentemente a dislipidemia, a hipertensión arterial, ¿no? El síndrome metabólico. Entonces, se ha demostrado que el control en estos parámetros va a evitar esas complicaciones. ¿Qué es control glicémico intensivo? Es llevar la glicemia dentro de lo normal, o sea, por debajo de 100 miligramos por ciento, ¿no es cierto? Con antidiabéticos orales, o con insulina, o un tratamiento mixto, con antidiabéticos orales e insulina. El objetivo es llevar los valores de la glicemia por debajo de 100. Ese es el control glicémico intensivo. Insulina varias dosis al día,
3 dosis al día de insulina para mantener una glicemia ahí dentro de los normales. Se ha visto que con ese esquema se retrasa o se evita la aparición de las complicaciones crónicas que vamos a ver. ¿Ya? Pero también se ha visto que con este esquema aumenta la mortalidad en los pacientes con diabetes de tipo 2. Se ha visto mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque los pacientes hacen hipoglicemia en mayor proporción, ¿no? Como tienen un rango estrecho de normalidad, hacen más fácilmente hipoglicemia. Y la hipoglicemia es una causa de mortalidad también. Entonces, aunque se controlan las complicaciones crónicas, aumenta la mortalidad por otra complicación que es la hipoglicemia, ¿no? Entonces, es así, pues, ¿no? Se mejora una cosa, pero después resulta que se empeora otra, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se sabe hasta ahora. La recomendación que es mantener glicemias lo más cerca de los parámetros normales, ¿no? Y este esquema para nuestro medio por lo menos no serviría, ¿no? No serviría porque hay una pobre educación de los pacientes, hay pocos recursos para manejar la glicemia, entonces es difícil, ¿no? Muy pocos pacientes podrían someterse a un control intensivo de la glicemia. Bien, pero son dos estudios para analizar o revisar, están en los libros, si quieren revisarse en ellos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la retinopatía diabética. Vean, la diabetes mellitus es la primera causa de ceguera entre los 20 y 74 años de edad. Es la primera causa de ceguera. Ya hemos dicho, en Estados Unidos, ¿no es cierto? En nuestro medio, aunque es una causa importante de ceguera también, habría que ver si es la primera, ¿no? Pero de que es una causa importante de ceguera, sí. Porque los pacientes no se enteran que son diabéticos, o si se enteran no hacen tratamiento adecuado, como el paciente de hoy día, ¿no es cierto? Que se le amputó ayer la pierna después de 21 años de ser diabético. Hace 21 años le diagnosticaron la diabetes y nunca hizo tratamiento, y ayer le cortaron la pierna y diabético, ¿no es cierto? Entonces eso ocurre en nuestro medio, ¿no? Llegan ya con complicaciones por mal tratamiento o no haberse hecho el diagnóstico. En cualquiera de las complicaciones es igual, ¿no? Bien, son complicaciones habitualmente de la segunda década de enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la complicación? Tenemos la retinopatía diabética, ¿no? Es un proceso progresivo que se va desarrollando desde que el paciente es diabético. Y mientras más descompensados sean sus niveles de glicemia, más rápido se va a presentar la complicación. Entonces, progresiva, y va a empezar con un edema a nivel de la mácula, ¿no? Eso es lo que sucede en la primera instancia. Pasa por dos fases la retinopatía diabética, ¿ya? Patológicamente. Una primera fase, que es una fase no proliferativa. La fase no proliferativa es la fase inicial, ¿no? Hay trastornos en la microcirculación, por eso es complicaciones microvasculares, ¿no es cierto? Vean, se forman microaneurismas vasculares en la retina, dilataciones de las arterias, ¿no es cierto? Hay aparición de manchas hemorrágicas y exudados algodonosos. Estos microaneurismas proliferan y producen una extravasación, ¿no?, de líquido al espacio extravascular. Entonces se producen sangrados también, rupturas de aneurismas, etc. Y se producen estas hemorragias y exudados algodonosos en una primera instancia.
Y esto va progresando, con el tiempo va evolucionando, ¿no es cierto? Y las complicaciones, los trastornos, estos se hacen más amplios ahora. Ya vean, las dilataciones de los vasos sanguíneos son mayores, ¿no? Van aumentando con el tiempo. Entonces, obviamente, va a haber mayor cantidad de hemorragias, de rupturas de aneurisma, ¿no? Y van a quedar cicatrices ahí en la retina por estos exudados y estas hemorragias que se producen. Esa es la fase no proliferativa. ¿Ya? En una segunda fase, ¿qué va a suceder? Ya viene una segunda fase que es proliferativa. Vean, se va perdiendo por consecuencia, ¿no es cierto?, de estas hemorragias, de estos infiltrados, se van perdiendo pedicitos retinianos, ¿no? Se van destruyendo las células de la retina. Esto incrementa más aún la permeabilidad vascular, ¿ya? Y además hay una alteración en la luz de los vasos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Todo eso determina que haya una menor cantidad de flujo sanguíneo. La sangre circula con dificultad a través de los vasos retinianos. Hay disminución del flujo sanguíneo, lo que lleva a una isquemia de la retina. Si llega menos sangre, hay sufrimiento por hipoxia, ¿no es cierto? Hay una isquemia a nivel de la retina. Entonces, vean, mayor deterioro del flujo sanguíneo, isquemia a nivel de la retina, y se va a producir la proliferación a nivel de la retina. Entonces, ¿qué sucede? Si hay zonas de la retina con hipoxia, con mala llegada de oxígeno o trastornos vasculares, circulatorios, ¿qué sucede? El organismo que hace produce una neovascularización, la formación de vasos sanguíneos para tratar de irrigar esas zonas isquémicas. Se van formando nuevos vasos sanguíneos, están proliferando, por eso se llama retinopatía proliferativa en la segunda fase. Empiezan a proliferar la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? En algunas zonas principalmente, a nivel del nervio óptico, en la mano. Estos nuevos vasos sanguíneos obviamente son más débiles, más lábiles que los vasos normales de la retina. Entonces tienden fácilmente a sangrar, a romperse. Y se producen hemorragias a nivel del vitrio. Una vez que se rompen estos vasos, se cicatrizan, ¿no es cierto? Tienen que cicatrizar. Y se va a formar una fibrosis a nivel de esa zona. Y son múltiples zonas que se producen hemorragias, cicatrización, fibrosis. La retina se va volviendo más dura, ¿no es cierto? Poco a poco, hasta que finalmente se desprende la retina. El paciente va perdiendo la visión progresivamente y cuando hay desprendimiento de la retina, pues pierde totalmente la visión del paciente. Porque ese es un proceso que dura entre unos meses y unos años. Una vez que se instala y no se controla la enfermedad, va a progresar de esta manera hasta dejar ciego al paciente. ¿Ya? Entonces, vean, la retinopatía diabética es una complicación grave, ¿no? Bien, ¿cuál es el tratamiento? El único tratamiento es la prevención. Cuando hay un sangrado a este nivel, ¿no es cierto? Cuando está en una fase no proliferativa o incluso una fase proliferativa y hay un sangrado, se hace la coagulación con láser, ¿no es cierto? Se puede coagular las zonas que han sangrado, etc. Pero va a quedar siempre una secuela, una cicatriz, ¿no? Va a ser para mejorar un poco nada más, no va a resolver el cuadro de fondo. Entonces, la única medida eficaz es la detección precoz de la retinopatía diabética. Y el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Evitar las hiperglicemias, mantener unas glicemias bajas dentro de lo normal. En los pacientes de tipo 2, además, controlar la hipertensión arterial, que es otra cosa fundamental, y controlar los triglicéridos también, la dislipidemia.
continuar. Esas son las medidas de prevención. ¿Ya? Con eso se puede mantener el paciente, evitar la aparición de las complicaciones o prolongar, ¿no?, el tiempo de evolución. Entonces, prevención y cuando se puede, coagulación con láser para las lesiones ya existentes. Entonces, para esto, además, un paciente diabético tiene que consultar regularmente con un oftalmólogo, ¿no? Con su médico, el endocrinólogo, tendrá que enviarlo cada año, cada 2 años a un control con el oftalmólogo para que le haga un control de ojo y vea la retina y ver en qué fase está su retinopatía, ¿no?, para detectar a tiempo. Las otras con microvascular sería la nefropatía diabética. Entonces, la nefropatía diabética es otra complicación microvascular. Suceden procesos más o menos parecidos que en la retina. En toda la microcirculación, ¿no?, del organismo suceden más o menos trastornos similares. Vean, aquí tenemos el tiempo de evolución de un diabético en años. ¿Ya? Desde los 0 años, 3, 5, 10, 15, 20, 25 años de evolución. Incluso un poco antes de la diabetes, ¿no? Paciente normal antes de la diabetes. Y aquí abajo tenemos la función renal, la filtración glomerular arriba y la creatinina abajo, que es con lo cual se controla la función renal, ¿no es cierto? El índice de filtración glomerular y la creatinina, que nos va a reflejar la función del riñón. ¿Qué es lo que pasa? Vean, aquí tenemos paciente sano hacia atrás, con una filtración glomerular normal de 120 mililitros por minuto. Es una filtración glomerular normal. Y una creatinina de 1 o menos, ¿no? Eso es lo normal. Cuando se detecta o inicia la diabetes del paciente, hasta los 3 siguientes años, los primeros años de enfermedad, ve incluso hay un incremento en la función glomerular, en la filtración, en la tasa de filtración glomerular. Incluso está por encima de lo normal. Y eso se correlaciona con una creatinina menor también, ¿no? O sea, filtra mayor cantidad de líquido y depura en mayor proporción la creatinina. Entonces, eso sucede en los primeros años de evolución. ¿Ya? Eso es a nivel de la microcirculación, ¿no es cierto? Ya después de 10 años, después de una década de enfermedad, ya empieza a aparecer los trastornos a nivel renal, que se reflejan también en la filtración glomerular, ¿no es cierto? Vean, va a ir disminuyendo la filtración glomerular. Y también la creatinina va a ir aumentando. Entonces, en la primera década, ¿vean?, aunque se mantiene la filtración glomerular y la creatinina, lo que aparece es microalbuminuria. El primer indicador de nefropatía diabética, más que la creatinina, más que el filtrado glomerular, es la aparición de microalbuminuria. Por eso un paciente diabético siempre se tiene que hacer un examen de orina, no solo para buscar una infección urinaria, sino para detectar microalbuminuria. Si encontramos microalbuminuria, significa que ya hay un daño a nivel renal, pero estamos a tiempo para intervenir y para evitar que eso progrese. Entonces, con un examen de orina periódico se puede detectar aquí. Después de los 10 años, sí o sí hay que hacerle cada año examen de orina al paciente para detectar eso. Si no se lo detecta, no se hace nada, vean, va a seguir progresando el trastorno
renal y va a aparecer macroproteinuria. Después de 5 años de microalbuminuria aproximadamente ya aparece la macroproteinuria. Es cuando el paciente tiene orina con abundante espuma, ¿no es cierto? Persistente, que se mantiene. Eso es porque hay proteínas en la orina, ¿no? Y cuando hay macroproteinuria ya se puede ver macroscópicamente, pues, ¿no? La cantidad de espuma que tiene la orina, espuma persistente. Por eso es macroproteinuria, ¿no? Y cuando se instala la macroproteinuria, vean, igual va a ir descendiendo ya el índice de filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, de 120 a 60 mililitros, finalmente a 40, 30 y finalmente a menos de 10 mililitros por minuto, que ya son pacientes con una nefropatía terminal, ¿no? Insuficiencia renal terminal. El paciente ya necesita, pues, tratamiento suplementario, ¿no es cierto? Trasplante renal en realidad. Pero mientras llega el trasplante tiene que hacer diálisis, ¿no? Entonces, la diálisis. Entonces, igual a medida que va disminuyendo el filtrado glomerular, va incrementándose la creatinina, ¿no es cierto? Más de 2 y finalmente mayor a 5. Entonces, estos niveles ya son para dializar. La mayoría de los pacientes llegan así en ese estado. Van a ver en la emergencia, pues tienen que ver sus historias clínicas, ver la creatinina, ver la urea, en cuánto está. Eso es lo que tienen que ver cuando estén en la emergencia, viendo los pacientes. Ven el paciente y ven su historia clínica. Entonces aquí, como les digo, ya es para diálisis. Diálisis peritoneal, hemodiálisis. Pero el tratamiento definitivo es el trasplante renal. Es complicado, pues, ¿no? Conseguir un donante. Actualmente lo que se hace son donantes cadavéricos, la mayoría, ¿no? Y de familiares. Entonces, poco trasplante se hace y los pacientes están sometidos a diálisis 5, 10 años, 15 años recibiendo diálisis. Porque no pueden hacerse un trasplante. En realidad eso a la larga resulta ser mucho más caro que un trasplante. Un trasplante renal costará $20,000, $30,000, póngale. Pero en 10 años, 15 años de diálisis seguro que cuesta mucho más que eso. Pero el tema es que no hay riñón, que no hay recursos, no hay centros donde se haga trasplante renal, son privados nada más, ¿no? Entonces es complicado el inconveniente. Es muy complicado. Bueno, pero esto sucede en la nefropatía diabética con la complicación microvascular, ¿no? Tratamiento, prevención, lo mismo, no hay tratamiento, ¿no es cierto? Aquí, cuando llega aquí ya es trasplante. Entonces, la cuestión es evitar que el paciente llegue a este estado. Y eso es con prevención, control estricto de la glicemia y control estricto de la presión arterial. Un paciente hipertenso, normalmente que esté por debajo de 140, 90 su presión arterial, está adecuado, ¿no? Pero un paciente diabético, hipertenso, sus cifras tienen que estar por debajo de 130, 80 de presión arterial, para que pueda surtir como medida preventiva. El control de la presión arterial es estricto también en los diabéticos para evitar las complicaciones. Es mucho más que un hipertenso normal, que no tiene diabetes. Doctor, una pregunta. La insuficiencia renal crónica, entonces, hablamos de insuficiencia renal crónica cuando hay macroproteinuria, ¿no, doctor? No micro. Claro, este es el estadio inicial, ¿no? Sí. En el estadio ya más avanzado ya aparece la macroproteinuria. Porque ya hay lesión glomerular, pues no están pasando proteínas a la... Y por la disminución de la filtración también. También. Gracias. Entonces. Bien, la otra complicación microvascular es la neuropatía diabética, ¿no? Vean,
presentan neuropatía diabética el 50% de los pacientes diabéticos de larga evolución. Después de 20, 30 años de edad, la mitad de los pacientes va a tener neuropatía diabética. ¿Ya? Hay una destrucción, ¿no? Pérdida de fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas. Entonces, hay diferentes formas de presentación o diferentes cuadros o trastornos de neuropatía diabética. Tenemos polineuropatías y mononeuropatías. Lo más frecuente, ustedes han debido ver esto, ¿no es cierto? El paciente diabético se queja de que le duelen los pies, ambos pies, sobre todo en las noches, de la rodilla para abajo, un dolor que no les calma con nada, es dolor con ardor, con disestesia, todo tipo de cambios, con electricidad, y son dolores intensos, ¿no?, que tienen los pacientes diabéticos en ambas extremidades inferiores, por debajo de la rodilla. Esa, por ejemplo, es la polineuropatía simétrica distal. Ambos lados en la periferia. Es lo más frecuente. También se llama dolor en calcetín, ¿no es cierto? Porque es en esa zona de distribución, en ambas extremidades y las piernas hasta los pies. Dolor en calcetín. Una polineuropatía simétrica distal. Puede ser una poliradiculopatía, una sola extremidad, por ejemplo, que le duela toda la extremidad. O puede ser una mononeuropatía, la distribución de un solo nervio, de un tronco nervioso nada más, ¿no? Entonces puede tener diferente distribución de acuerdo a la afectación de las raíces nerviosas. Entonces tenemos estos. Son dolores neuropáticos, ¿no? Porque es afectación del nervio. Entonces dolor intenso, ya por eso con sensación de electricidad, de calor, de hormigueos, etc. Y que es de difícil control. Habitualmente no se controla con AINES, con analgésicos comunes, no se controla, ¿no? Entonces hay que utilizar analgésicos para los trastornos nerviosos, ¿no es cierto? Hay específicos para dolores neuropáticos, ¿no? Entonces, a veces ni con eso, ¿no? Entonces, es difícil controlar estos dolores. Lo bueno o lo malo es que después de unos 6 a 12 meses disminuyen y desaparecen. ¿Ya? Entonces van disminuyendo, no se podían controlar con analgésicos, pero naturalmente van disminuyendo y finalmente desaparecen. Después de unos meses hasta un año de evolución, ya no les duele el paciente. No es que se ha curado, es que ha empeorado, en realidad, se han destruido las raíces nerviosas, ya no siente dolor. Y lo que tiene es anestesia. El paciente queda con anestesia. Y es un riesgo porque es parte de la neuropatía. No tienen dolor, pisan un clavo y están una semana caminando con el clavo incrustado en la planta del pie y no sienten dolor. O están lavando los pies, no se dan cuenta que estaban lavando con agua hervida y se queman sus pies, no sienten dolor. Entonces, a veces es más complicado la anestesia que estos dolores, ¿no? Porque las complicaciones por anestesia son graves, ¿no? El dolor es un mecanismo de defensa. Entonces, eso es lo que sucede con la neuropatía. ¿Ya? Estos son nervios somáticos, ¿no?, de las extremidades. Pero la neuropatía diabética no se reduce al sistema nervioso somático. También existe la neuropatía vegetativa o autónoma, el sistema nervioso autónomo. También se afecta a los nervios. ¿Cuál? Tenemos ahí el nervio vago, ¿no es cierto? Entonces puede afectar el sistema colinérgico, el noradrenérgico y el epidérmico, que tiene que ver con la función, ¿no es cierto?, del nervio vago a nivel del tubo gastrointestinal. Inerva,
el esófago, al estómago, los intestinos, ¿no? Entonces, y promueve la secreción, por ejemplo, secreción gástrica, secreción intestinal. El medio vago tiene que ver con aquello, con la contracción muscular también de los órganos internos, del estómago, de los intestinos, ¿no es cierto? Todo ello tiene que ver el sistema nervioso autónomo que está regulado por el vago. Entonces la neuropatía diabética afecta también al nervio vago. Por lo tanto, vamos a tener trastornos en todos estos órganos que son inervados por el vago. Vamos a tener, por ejemplo, la gastropatía diabética. Entonces hay dificultad en la contracción del estómago, no se contrae normalmente. Entonces retiene mayor tiempo el líquido, el contenido digestivo, y el estómago se va dilatando progresivamente, ¿no? Y acumula cantidad de líquido, se manifiesta por dolor abdominal, por distensión abdominal, por náuseas, por vómitos, ¿no? Porque no se contrae el estómago y no progresa el alimento. Lo mismo sucede a nivel intestinal, puede pasar lo mismo. Disminuir las secreciones, ¿no es cierto? Colinético tiene que ver con secreción de ácido clorhídrico. Entonces hay disminución en la secreción de ácido clorhídrico, maldigestión. Lo mismo sucede a nivel intestinal, entonces vean el sistema neurovegetal. Pero no solamente eso, ¿no es cierto? El vago también regula la contracción muscular, no solamente a nivel esplánico intestinal, sino que en los vasos sanguíneos periféricos también, ¿no? Entonces estos pacientes no regulan adecuadamente la presión arterial porque no hay un adecuado retorno venoso de la sangre por acumulación de la sangre en las extremidades inferiores, porque las venas no cumplen la función de hacer progresar la sangre hacia arriba. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Como hipotensión arterial, principalmente hipotensión ortostática. Estos pacientes que están sentados o echados se paran, se les baja la presión y se desmayan. Eso es la hipotensión ortostática, les da síntomas. ¿Por qué? Porque no regula, el sistema vascular no regula la presión arterial. Normalmente cuando usted se para, inmediatamente el sistema venoso contrae y impulsa la sangre hacia arriba, en contra de la gravedad. Pero si no sucede eso, la sangre se estanca, no llega al cerebro, ni tiene una hipotimia o un síncope por bajo ritmo cerebral, ¿cierto? Eso sucede en la neuropatía diabética, autónoma. Se llama disautonomía, y es difícil de controlar también. No hay medicamentos que ayuden a retornar la sangre arriba. Solo hidratar bien, dar volumen, mayor cantidad de sal, a veces fluorocortisona, ¿no es cierto?, que es la hormona sintética de la aldosterona, para retener un poco de sodio para elevar la presión, pero no tiene buena acción ni buena tolerancia. Se pueden usar medias elásticas, vendajes elásticos en las extremidades inferiores para impulsar la sangre hacia arriba, para que no se estanque el volumen en las extremidades, ¿no? Vendas o esas medias para varices que hay bien apretadas pueden ayudar para evitar. Pero estos pacientes tienen que tener cuidado, ¿no? Si están echados, primero se tienen que sentar unos 5 minutos, esperar que se regule su presión, pararse, esperar ahí parados que se regule la presión y empezar a caminar. Porque si se levantan de golpe y quieren caminar, se pueden desmayar, se pueden pequear a alguna cosa. Entonces, complicado también el manejo de la disautonomía. Para el tema digestivo, bueno, procinet que se puede dar, ¿no? La pledidona, la metformina, esas cosas que ayudan a vaciar el estómago. Pero para el problema de la presión es más difícil. Es difícil más, ¿ya? Bueno, y luego tenemos las
complicaciones periféricas de las extremidades inferiores, el pie diabético, pues, ¿no? La presencia de úlceras e infecciones del pie son frecuentes. Tiene que ver con varios factores o alteraciones que se producen en la diabetes, ¿no es cierto? La neuropatía, ya hemos dicho, el paciente no siente dolor y puede tener un zapato apretado que le esté lastimando, una correa, alguna cosa, y no siente. Entonces se lesiona, se hace una herida por alteración en la sensibilidad. Esa herida se va a infectar, ¿no es cierto? Se va a infectar. El paciente tiene una cicatrización deficiente, tiene una mala circulación periférica, entonces va a tardar más en cicatrizar, llega a menos células sanguíneas, tanto rojas como blancas, combate de peor manera la infección, tiene una alteración inmunológica, entonces se complica, ¿no es cierto? Y por el trastorno en la sensibilidad tampoco apoya bien los pies, su mecánica al caminar, al pararse está alterada por la insensibilidad, ¿no? Hasta para caminar necesita percibir la sensación, ¿no es cierto? Entonces tiene todos esos problemas. Y de ahí aparece el pie diabético, ¿no es cierto? Todos aparece el pie diabético. Una vez que aparece, hay que hacer, si se infecta, hacer un tratamiento antibiótico, limpieza quirúrgica, dar vasodilatadores para tratar de mejorar la circulación periférica, ¿no? Entonces pueden haber algunas medidas farmacológicas. Pero al final el tratamiento es la prevención también, ¿no? Evitar llegar a esa situación. Entonces el paciente tiene que aprender a examinarse los pies en la mañana y en la noche. Todos los días tiene que examinarse los pies para ver si no tiene alguna herida. Tiene que utilizar zapatos adecuados, ¿no? que no sean ajustados. Entonces todo eso tiene que ver. El control de la glicemia, obviamente, ¿no es cierto? Es fundamental. Todas las medidas que hemos indicado anteriormente. Entonces la prevención es lo más importante para evitar llegar a las amputaciones. Porque una vez que llegan los pacientes con pie diabético, llegan una gangrena húmeda, una gangrena seca, y ya no hay nada que hacer porque la circulación es mala, no nos queda más que cortar. También ustedes, hay pacientes con una pierna amputada, con los pocos años hay que amputar la otra pierna. ¿Por qué? Porque no se cuida, porque no hace tratamiento. Ese es el problema. Bien. Y finalmente tenemos la hipoglicemia como complicación de la diabetes, ¿no es cierto? No vamos a repasar, hay muchas causas de hipoglicemia, ¿no? Nosotros lo que nos interesa es la hipoglicemia en relación a la diabetes y como consecuencia del tratamiento de la diabetes, porque un paciente diabético va a ser hipoglicemia por un tratamiento, ¿no? Mal realizado, un descuido, etc. Porque después hay diferentes causas para hipoglicemia que no tienen nada que ver con la diabetes, ¿no? Vean, algunas de ellas. ¿Qué es la hipoglicemia? ¿Cómo se define? Como la glucosa plasmática menor a 45 a 50 miligramos por 100. ¿Ya? Esa es la hipoglicemia. Pero además, como causa de síntomas en un paciente, tenemos que tomar en cuenta lo que se llama la triada de Whipple. ¿Qué es? Paciente que tiene síntomas compatibles con hipoglicemia. Ya vamos a ver luego los síntomas compatibles. Pero el compromiso del estado mental, desmayo, sícope, etc., ¿no? Que tenga síntomas compatibles con hipoglicemia. Además, tiene diaforesis, sensación de hambre, palidez de la piel, frialdad de la piel,
desorientación, todo eso son síntomas de la hipoglicemia. Entonces, que tenga síntomas compatibles. Que se le mida la glicemia y esta esté baja, dentro de estos parámetros, ¿no? Y 3, que los síntomas que tenía el paciente se alivien una vez que le damos glucosa, que le derivamos su glicemia. Entonces, esa es la triada de Wiley para el diagnóstico de hipoglicemia. ¿Ya? Esto no vamos a revisar. El mecanismo, la regulación de la glucosa, etcétera, no nos interesa. Las hormonas contrarreguladoras y todo aquello no nos interesa. Bueno, la insulina es una hormona hipoglicemiana y hay hormonas contrarreguladoras de la hipoglicemia, ¿no es cierto? Interferona, adrenalina. Esto es lo que nos interesa. Si hay una hipoglicemia, se liberan inmediatamente algunas hormonas, como el glucagón y la adrenalina, para elevar la glucosa. Hay otras hormonas hiperglicemiantes, pero que son más lentas, como el cortisol, hormona de crecimiento. la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, también son hiperglicemiantes, pero su acción es más lenta a largo plazo. Las que actúan inmediatamente son estas, ¿no? Para regular, para subir inmediatamente la glucosa, glucagón, adrenalina. Eso es inmediato. ¿Qué síntomas va a tener un paciente con hipoglicemia? Vean, una respuesta neuroglucopénica a nivel del sistema nervioso, ¿no? Cuando hay disminución de la glucosa, ¿qué vamos a tener? Cambios en el comportamiento del paciente, confusión, desorientación, astenia, puede convulsionar, puede haber pérdida de la conciencia, entrar en coma y morirse por un coma hipoglicémico. Estos son síntomas del sistema nervioso central. Cuando llega el paciente habitualmente inconsciente o convulsionando. Luego tenemos los otros síntomas, los síntomas neurogénicos o autonómicos o autónomos, del sistema nervioso autónomo, que se produce ¿por qué? Por incremento de la adrenalina, ¿no es cierto? Respuesta adrenérgica. ¿Qué vamos a tener? El paciente refiere palpitaciones. Si está inconsciente va a haber taquicardia. Elevación de la presión arterial, temblor periférico, ansiedad. Eso es secundario a la respuesta adrenérgica. ¿Ya? La adrenalina, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la presión arterial, produce temblor. Entonces es una respuesta adrenérgica por la adrenalina que se ha secretado para elevar la glucosa. Eleva la glicemia, pero tiene estas otras manifestaciones. Y la respuesta colinérgica, ¿cierto? El paro. El paciente que va a tener sudoración profusa, hambre y parestesia. Entonces es un paciente que por una parte está inconsciente, está taquicárdico, está hipertenso, la piel está pálida, está fría, está sudorosa. ¿Ya? Entonces ese paciente está con síntomas, ¿no? De hipoglicemia. Entonces vean, palidez, diaforesis, sudoración, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja. Entonces, un paciente que llega inconsciente a la emergencia, que está pálido, diaforético, sudoroso, taquicárdico, está hipoglicémico, hasta demostrar lo contrario. Puede tener otra cosa, un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero la hipoglicemia lo va a matar. Si no tenemos cómo medir la glucosa, hay que meterle glucosa. No puede estar en un coma hiperglicémico con glicemia de 800, de 1000, pero un poco más de glicemia no le va a hacer nada, ¿no es cierto? La hipoglicemia sí lo va a matar.
Entonces, ante la duda hay que darle glucosa, porque le vamos a salvar la vida. Y si no es eso, bueno, no le vamos a provocar ningún daño dándole un poco de glucosa. Afortunadamente ahora pues hay los glucómetros a la mano, todo el mundo tiene, ¿no? Entonces inmediatamente se mide la glicemia y si está hipoglicémico, bueno, hacemos el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿el tratamiento en qué consiste? Obviamente darle glucosa, ¿no? El libro habla de comprimidos. Bueno, obviamente si el paciente está consciente, muchos pacientes se dan cuenta. Además hay que enseñarles a los diabéticos los síntomas de la diabetes, de la hiperglicemia, de la hipoglicemia. Todos sienten sensación de hambre, sensación de debilidad, empiezan a transpirar, tienen palpitaciones. Entonces el paciente que sabe inmediatamente toma algo dulce o chupa un caramelo, alguna cosa, ¿no? Para subir su glucosa. Entonces el paciente tiene que conocer eso. Si conoce, puede evitar, ¿no? Subir la glucosa por vía oral. Entonces si el paciente está inconsciente, entonces hay que darle glucosa por vía parenteral, ¿no es cierto? Por vía parenteral. Hay diferentes formas, ¿no es cierto? Pero es poner una vía venosa y dar glucosa, solución de glucosa, suero glucosado, al 5% es muy poco, no le va a hacer nada, ¿no es cierto? Tenemos suero glucosado al 10% y tenemos suero glucosado al 50%. Y también tenemos ampollas con el 33% de glucosa. Entonces, una vía venosa o directo en la vena, unas 2 ampollas de hipertrosa al 33%, ¿no? 2 ampollas, el paciente en unos segundos despierta. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿dónde estoy? No sabe, pero ya se le ha sacado la vida, ¿no? Y las otras alternativas tenemos. Se puede dejar ya después un goteo de dextrosa al 5 al 10%, hasta ver cuál es la causa de su hipoglicemia, ¿no? Habitualmente también son pacientes ya con insuficiencia renal, o sea, no metabolizan adecuadamente la insulina y hacen hipoglicemia. O pacientes con insuficiencia renal que están recibiendo antidiabéticos orales, que también se eliminan por riñón y empieza a recircular el medicamento y hacen hipoglicemia. Entonces hay que averiguar eso, ¿no? Y hay que ver la función de la... Puede ser que se haya dosificado mal su insulina o que haya utilizado su insulina habitual, pero el paciente ha hecho mucha actividad física, consumido más glucosa y ha hecho hipoglicemia. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? La insulina y el consumo energético, la actividad física, la dieta, o no ha comido el paciente y se ha puesto su insulina y no ha comido. Entonces igual va a ser una hipoglicemia. O se ha puesto la insulina, ha comido, pero ha hecho mucha actividad física, también se va a desequilibrar. Por todo eso hay que ver, ¿no? Bien. También está indicado el glucagón. Nosotros nunca hemos utilizado el glucagón, ¿no? Utilizamos dextrosa. Ese es el tratamiento. Bien, con eso terminamos.